Mis padres ignoraron mi graduación al elegir la fiesta de mi hermana. Pero cuando vieron mi ático de $990K en Instagram, mi madre escribió: «Cariña, necesitamos hablar, te estamos esperando». Cuando llegué, les tenía una sorpresa. Mi nombre es Amelia Price. Me paré en un tribunal del condado de Fulton y le entregué al juez una carpeta con extractos bancarios que mostraban cómo mis padres agotaron mi fondo universitario para comprarle a mi hermana, Kathleen, bolsos de lujo y días de spa. Luego tuvieron la osadía de demandarme por no apoyarlos financieramente. No me inmuté cuando gané. Miré a mi madre directamente a los ojos y le entregué la factura, el reembolso ordenado por el tribunal y todo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Y si alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y tu familia, esta historia es para ti. Permítanme llevarlos de vuelta al día en que me di cuenta de que estaba verdaderamente sola. Era una tarde abrasadora de mayo en Atlanta, de esas en las que el aire parece vibrar con posibilidades. Dentro del salón principal de la universidad, cientos de nosotros, con togas negras, nos movíamos nerviosamente hacia nuestros futuros. Mis tacones hicieron clic contra el pulido escenario de madera cuando llamaron mi nombre, Amelia Price, summa cum laude. Estallaron los aplausos. Sonreí dramáticamente, robóticamente. Mis ojos escanearon la multitud, el corazón latiéndome con la esperanza tranquila y desesperada de una niña. Tal vez solo llegan tarde. Tal vez están de pie atrás, saludando. Tal vez estén. Solo Liam, mi novio de 3 años, estaba radiante en la primera fila. A su lado, mi compañera de cuarto Lianna aplaudía tan fuerte que sus gafas de sol casi se le caen. Algunos profesores asintieron en mi dirección. Y eso fue todo. Escaneé la multitud una última vez, con las mejillas ardiendo ahora, los aplausos ya desvaneciéndose mientras el siguiente nombre sonaba. No vinieron. Cuando terminó la ceremonia, un torbellino de abrazos y cámaras flash me rodeó, padres llorando, hermanos gritando, graduados sollozando de orgullo. Sonreí en las fotos. Posé con mi diploma. Incluso forcé una carcajada cuando alguien derramó ponche sobre mis tacones. Pero por dentro, algo frágil se había roto. Liam me encontró cerca del césped trasero donde habían instalado refrigerios bajo tiendas de gasa blanca. Estaba sentada sola, apretando mi birrete de graduación con ambas manos como si pudiera anclarme a la tierra. Llamarán, dijo él suavemente, arrodillándose a mi lado. Quizás estén esperando para sorprenderte. Asentí, pero no lo creí. Entonces los ojos de Liam se dirigieron a su teléfono, y su ceño se frunció. ¿Qué? Pregunté. Él dudó. Quizás no debería mostrarte esto ahora mismo, Amelia. Giró el teléfono hacia mí. Una historia de Instagram de mi hermana Kathleen, con la hora marcada hace 20 minutos, brillaba en la pantalla. Una lujosa fiesta de cumpleaños brillaba en la pantalla, globos dorados, un pastel de 3 pisos, torres de champán. Y allí estaban, mi mamá con su vestido esmeralda, mi papá con un ridículo gorro de fiesta. Todos ellos sonriendo bajo un letrero de neón que decía, Felices 21, Kathleen. La leyenda, nada como la familia. ¿Bendecida? Ni siquiera sabía que hoy era su cumpleaños. Nunca dijeron una palabra. Ni siquiera me lo dijeron, susurré, cada palabra más pesada que la anterior. Ninguno de ellos me lo dijo. Las cámaras brillaban a lo lejos. La risa crecía como una ola rompiendo en algún lugar detrás de mí. Pero no podía moverme. No podía llorar. Solo miré la pantalla hasta que mi visión se volvió borrosa y mi corazón finalmente aceptó lo que mi cerebro ya sabía, no lo olvidaron. Eligieron. Liam se sentó a mi lado y deslizó su mano en la mía. No lo miré. No podía mirar nada excepto esa leyenda, nada como la familia. Tal vez eso era cierto. Realmente no hay nada como ser cortado tan limpiamente por las personas que te criaron. Casi no lo sientes hasta que es demasiado tarde. Pero esta vez, lo había sentido. Cada centímetro, y nunca más les permitiría acercarse tanto. Esa noche, me senté a la cabecera de una larga mesa de comedor de roble con la que no tenía historia emocional, rodeada de una familia que no era la mía,
pero que de alguna manera se sentía más como tal de lo que la mía nunca lo había sido. Los padres de Liam, Cheryl y Dennis, me habían invitado a una pequeña cena para celebrar mi graduación. Solo nosotros, había dicho Cheryl alegremente. Nada de grandes espectáculos. Eso lo guardaremos para la Facultad de Derecho. Su casa olía a ajo asado y romero cuando entramos. Había luces de guirnalda en el patio trasero, música sonando suavemente desde un altavoz escondido detrás de un helecho en maceta, y 4 servicios de mesa con servilletas de tela cuidadosamente dobladas en pequeños triángulos. Normal, cálido, considerado. Seguía revisando mi teléfono, ninguna llamada perdida, ningún mensaje no leído, ni siquiera un felicidades de mi madre. La fiesta de Kathleen seguía en línea, sin embargo. Docenas de historias etiquetadas en un club en la azotea en Buckhead, atuendos a juego, copas de champán, ella con un brillante vestido azul rodeada de 21 globos. En algún momento, habían sacado fuegos artificiales. Hice pollo al limón, dijo Cheryl, colocando un plato en el centro de la mesa. Con ese arroz salvaje que te gustó la última vez, Amelia. Y Liam mencionó que no te gustan mucho los lácteos, así que omití la mantequilla. Parpadeé, conmovida. Mi propia madre apenas recordaba que odiaba el cilantro. Gracias, señora Green. Eso es muy amable. Por favor, Cheryl. Se sentó a mi lado con una copa de vino blanco y me dedicó una de esas sonrisas de madre que se sentían con peso detrás, consuelo, un poco de diversión, mucho conocimiento. A mitad de la comida, con los platos casi limpios y el vino empezando a hacer efecto, se inclinó ligeramente. Así que, dijo, apoyando la barbilla en la mano. Tu familia no pudo venir a la ceremonia, ¿eh? Sonreí rápidamente, como un reflejo. No, ellos. Surgió algo. Debe escocer, dijo con una pequeña sonrisa. No cruel, ni siquiera burlona, solo casual, como si estuviera declarando un hecho. Asentí, tratando de que no me tomara desprevenida. Está bien. Cheryl inclinó la cabeza. Quiero decir, vamos. La mejor de tu clase. Beca completa. Yo habría traído una banda de música si fueras mía. A ella no le gustan mucho las bandas, dijo Liam suavemente, alcanzando la cesta del pan. Podría haberme reído. Podría haberlo dejado pasar. Pero entonces Dennis añadió, realmente no vinieron en absoluto, como si no lo hubiera entendido hasta ese momento, y algo dentro de mí se rompió. Cheryl lo notó primero. Mis manos se habían inmovilizado en mi regazo. Mi tenedor descansaba intacto en el borde del plato. Y de repente, la sonrisa que había pegado a mi cara toda la tarde no pudo mantenerse. Miré hacia abajo, parpadeando rápidamente. Mi garganta se apretó como si intentara mantener la verdad dentro, pero la verdad había estado esperando para salir todo el día. Hicieron una fiesta de cumpleaños, dije suavemente, apenas por encima de un susurro. Para mi hermana mientras yo estaba en el escenario. Levanté la vista. No me lo dijeron. Lo vi en Instagram. Mi mamá, mi papá, Kathleen, todos ellos. Había un pastel. Hubo fuegos artificiales. El silencio cayó como una cortina de terciopelo. Liam se movió a mi lado y deslizó su mano debajo de la mesa, encontrando la mía y apretándola. Lo miré. Él no desvió la mirada. Se graduó como la mejor de su clase, dijo, con voz firme. Eso es lo que importa. Cheryl se reclinó, su rostro ilegible por un momento. Luego exhaló y dijo, ¿sabes qué? Eso sí importa. Luego levantó su copa. Por Amelia, que no necesitó una barra de apoyo para cruzar ese escenario. Dennis levantó su copa a continuación. Por la mujer que superó las adversidades sin fanfarrias. Por Amelia, repitió Liam, apretando mi mano de nuevo. No recuerdo qué postre hubo. Ya no recuerdo la música que sonaba. Pero recuerdo cómo se sintió ser vista, ser celebrada, no por quién era para otra persona o lo que podían obtener de mí, sino por lo que había hecho, por lo que había sobrevivido, por simplemente ser yo misma. Más tarde esa noche, mientras Liam me acompañaba a mi coche, me detuve antes de entrar. Tu mamá lo sabe, ¿verdad?, pregunté en voz baja.
¿Saber qué? ¿Que nunca van a cambiar? ¿Que este no es solo un mal día? ¿Que siempre ha sido así? Él se apoyó en el coche, cruzando los brazos. Ella lo notó la primera vez que te conoció. Vio cómo te encogías cada vez que alguien te felicitaba. Miré al suelo. Me siento patética. No lo eres. Ni siquiera me envió un mensaje. Mi mamá. Liam me apartó un rizo de la mejilla y dijo, no les debes tu alegría solo porque te dieron tu nombre. No respondí. Simplemente me recosté en su pecho y me permití sentir el dolor un poco más. Porque lo que pasa con el dolor enterrado es que no permanece enterrado. No para siempre. Más tarde esa noche, la casa estaba en silencio. El suave tic-tac de un reloj de pared llenaba los espacios entre nuestras respiraciones mientras Liam y yo estábamos acurrucados en el sofá de la sala de estar de sus padres. La chimenea crepitaba suavemente, lo suficiente como para arrojar destellos de luz por el suelo y calentar nuestras piernas a través de la manta que nos cubría. Era ese tipo de silencio que no pide palabras, pero las invita de todos modos. Miré las llamas, con la mejilla apoyada en el hombro de Liam, mis dedos entrelazados con los suyos. No había querido decir nada más esa noche. Ya había dicho suficiente. Ya estaba demasiado cansada, pero las palabras salieron de todos modos. Mi abuela me dejó un fondo universitario, murmuré, con la voz lenta y casi arrastrada por el peso de todo. En su testamento, me lo dejó solo a mí. Liam no habló. No lo necesitaba. Su brazo alrededor de mis hombros se apretó un poco. No lo usaron para la escuela. Mis ojos no se apartaron del fuego. Dijeron que Kathleen necesitaba un coche. Liam me miró suavemente. Espera, creí que dijeron que no podíamos pagar la matrícula, que el dinero se había ido. Tragué con dificultad. Pero no fue así. Simplemente se lo dieron a ella. Las palabras quedaron suspendidas como escarcha en el cristal, delicadas y amargas. Encontré los papeles, dije en voz baja. En el escritorio de mamá en mi último año de secundaria. Ni siquiera estaba husmeando. Solo buscaba papel de impresora. La cuenta seguía activa. Tenía mi nombre, su firma para la educación de Amelia. Pero cuando pregunté, me dijeron, no te preocupes por la universidad, cariño. De todos modos. Conseguirás becas. La mandíbula de Liam se apretó, pero se mantuvo en silencio. Le compraron un Honda Civic blanco 2 semanas después. Completamente nuevo. Ella lo estrelló contra una señal de stop al segundo día. Solté una pequeña risa sin humor, del tipo que no sabe si quiere reír o llorar. Trabajé en 2 empleos mi primer año, dije, con la voz más delgada, ahora dando clases particulares, de camarera. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta hasta las 3 para terminar trabajos después de los turnos? Y todo ese tiempo había dinero en un fondo con mi nombre. Liam se inclinó y me besó la parte superior de la cabeza. No intentó justificarlo. No intentó arreglarlo. Dijeron que era una decisión familiar, susurré. Él me acercó. Tomaron una decisión, pero no fue familiar. Dejé que eso se asentara. Durante tanto tiempo, lo había interiorizado, me había dicho a mí misma que tal vez no era lo suficientemente agradecida, tal vez era mejor manejando las dificultades. Kathleen siempre necesitaba más ayuda, más atención, más oportunidades. Pero ahora, sentada allí, lo suficientemente adulta como para reconocer patrones, lo suficientemente herida como para ver con claridad, vi la elección por lo que era. La habían elegido a ella de nuevo, siempre, ella recibía mi futuro en bandeja, me dije más a mí misma que a él. Y tuve que construir el mío a partir de restos, pero lo construí, ¿verdad? Liam se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme por completo. Su mirada no vaciló. No solo lo construiste. Lo construiste mejor de lo que ellos jamás imaginaron. Te graduaste como la mejor de tu clase, Amelia. Convertiste la nada en algo, y lo hiciste sin que nadie te entregara las llaves. Parpadeé rápidamente. Ese nudo en mi garganta había vuelto, pero esta vez no venía con la misma impotencia, solo con la verdad. Me pregunto qué diría, murmuré. Mi abuela, si supiera dónde fue su dinero.
Liam no respondió de inmediato. Luego, suavemente, dijo, ella diría que tú eras de quien estaba orgullosa. El fuego crepitó más fuerte entonces, como si secundara el pensamiento. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza por estar enojada. No me sentí mezquina por recordar. Sentí que tenía derecho a llevarlo. Estaba cansada de tragarme la injusticia como si fuera parte de la vida. Ellos tomaron decisiones. Yo empezaría a tomar las mías. Nos sentamos en silencio un rato más, las llamas disminuyendo pero aún no apagadas. Miré la luz parpadeante en el brazo de Liam, su presencia constante a mi lado como una promesa que no sabía que me estaba permitido desear. Finalmente, dije, nunca más les pediré nada. Liam asintió. Bien. No dije más. No lo necesitaba. Pero en lo más profundo, algo cambió. Durante años, había esperado que me eligieran, que me vieran, que me celebraran de la misma manera que celebraban a Kathleen. Pero ahora, empezaba a entender, no era la hija olvidada. Era la incómoda. La que veía demasiado, pedía demasiado, se volvía demasiado. Y quizás, solo quizás, eso significaba que nunca fueron suyos para mantenerme pequeña en primer lugar. Una brisa cálida trajo el aroma de la glicina mientras yo estaba en el corazón de los jardines botánicos de Savannah, mi velo ondeando detrás de mí como algo vivo, ingrávido. En algún lugar detrás del seto, un cuarteto de cuerda tocaba Clair de Lune. Y al otro lado del camino de piedra, Liam esperaba, sonriendo como si tuviera el mundo entero guardado en su bolsillo y no tuviera miedo de entregármelo. «¿Estás lista?», susurró mi dama de honor, Lianna, alisando el borde de mi vestido. Asentí. Última oportunidad para cambiar de opinión sobre lo de no invitarlos, bromeó, con voz ligera, pero con los ojos serios. Me giré ligeramente hacia ella. No necesito a nadie que solo aparece cuando le beneficia. Ella sonrió y me apretó la mano. Entonces vamos a casarte. El camino por el pasillo no fue aterrador como había imaginado. Sin nervios, sin dudar, solo la luz del sol filtrándose entre los árboles, pétalos bajo mis pies y los ojos de Liam puestos en mí como si yo fuera la única persona en el universo. Sus padres estaban en la primera fila, Cheryl ya secándose los ojos con un pañuelo. Dennis me hizo un pulgar hacia arriba y murmuró, «Te ves como de la realeza». Quise reír, pero no pude. Mi pecho estaba demasiado lleno, no de tristeza, ya no. Esto era otra cosa, pertenencia, paz. Y cuando Liam tomó mi mano y susurró, «Te tardaste lo suficiente», yo le susurré de vuelta, «El paraíso empieza ahora», y lo dije con todo mi ser. Solo había 50 personas allí, amigos, profesores, compañeros de trabajo, los que me vieron cuando no estaba actuando, cuando no intentaba ganarme mi valía. Mis padres no fueron invitados. Kathleen tampoco. No hubo pelea, ni anuncio dramático, solo silencio, una ruptura limpia y una lista de bodas con sus nombres discretamente omitidos. Cuando el oficiante dijo, «Quien entrega a esta mujer en matrimonio», fue Lianna quien dio un paso adelante. «Yo lo hago», dijo, fuerte y segura. Y ese momento, solo eso, se sintió más correcto que cualquier cosa que mi familia me hubiera ofrecido jamás. Después de los votos y el beso y el trueno de los aplausos, Liam y yo caminamos de vuelta por el pasillo de la mano, pétalos de flores cayendo como confeti, la gente vitoreando, y mi corazón finalmente latiendo sin el peso de necesitar ser la hija de alguien, el plan de respaldo de alguien. Yo era solo yo, señora Amelia Green. En la recepción, colgada bajo luces doradas y entre arcos floridos, Cheryl tomó el micrófono. «Quiero darle la bienvenida a Amelia», dijo, su voz temblaba ligeramente. No solo como la esposa de Liam, como mi hija, porque así es como se ha sentido desde la primera vez que se sentó en nuestra mesa y se ofreció a ayudar con los platos, aunque fuera la invitada. La multitud rió, y Cheryl me sonrió con la misma mirada cálida que me había dado un año antes cuando había llorado en su mesa. No sé qué tipo de personas no se presentan a la graduación de su hija, pero sí sé qué tipo de mujer es Amelia, y me siento honrada de llamarla familia. Mi garganta se cerró. Liam me apretó la mano por debajo de la mesa. Mientras bailábamos descalzos en la hierba, Liam me hizo girar una vez antes de acercarme y murmurar en mi oído, «Sabes, probablemente vieron las fotos de la boda».
Espero que sí, respondí, apoyando mi mejilla en su pecho. Probablemente estén enojados. Pueden estarlo, se rió él. ¿No los extrañas en absoluto? Pensé en eso por un momento. La verdad, ya había llorado lo que nunca tuve. Había lamentado su ausencia, incluso mientras todavía estaban físicamente en mi vida. Ya no quedaba nada que extrañar. Solo un espacio que finalmente se había llenado con personas que me eligieron, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Extraño la idea de ellos, dije suavemente. Pero la idea nunca existió. Liam me besó la coronilla. Entonces, empecemos algo real. Bailamos hasta que la música se desvaneció en el sonido de las cigarras y las risas, rodeados de personas que aplaudían a destiempo, tomaban fotos borrosas y derramaban vino en los manteles blancos. Fue imperfecto, hermoso, y fue mío. Las colinas de Napa se extendían ante nosotros en suaves olas de verde y oro, como si alguien hubiera tomado un pincel y arrastrado el sol por el paisaje. Nuestras copas de vino tintinearon suavemente entre sí mientras brindábamos bajo el toldo de la terraza de un viñedo boutique anidado entre hileras de vides de Cabernet. Por nunca conformarse con menos que la paz, dijo Liam, levantando su copa. Y por construir algo de lo que nadie más pueda atribuirse el mérito, añadí con una pequeña sonrisa. Bebí el fresco vino blanco, que cortaba el calor de la tarde de la manera más deliciosa. Todo en este viaje se sentía indulgente de una manera que antes no me había permitido soñar, mañanas lentas, desvíos espontáneos, cenas tardías sin sentido del tiempo. Nos alojamos en una casa de huéspedes privada con sábanas de lino, una bañera con patas y un balcón con vistas a los olivos meciéndose con la brisa. Durante los primeros 3 días, no había tocado mi teléfono, ni una sola vez, hasta hoy. Empezó a vibrar a mitad del recorrido por el viñedo. El guía explicaba el proceso de fermentación, pero mis ojos no dejaban de dirigirse a mi teléfono, que vibraba una y otra vez en mi bolso de paja. Al principio lo ignoré. Luego vi el nombre parpadear en la pantalla, mamá, una y otra vez. Buzón de voz tras buzón de voz. Mensajes acumulándose uno tras otro. Cada uno con la hora marcada a los pocos minutos del anterior. No había hablado con ella desde la boda, desde el silencio antes de la fecha límite para confirmar la asistencia, desde su ausencia en el momento más importante de mi vida. Cuando nos sentamos a almorzar en el café del viñedo, el zumbido continuó. No busqué el teléfono, pero tampoco aparté la vista. Liam se dio cuenta. Ella no tiene por qué hacerte esto aquí, dijo suavemente, tomando mi mano y apretándola. Estamos en medio del paraíso. No dejes que te arrastre fuera de él. No la dejaré, dije, aunque ambos sabíamos que en cierto modo sí lo estaba haciendo. Él deslizó el teléfono lejos de mí y lo colocó boca abajo junto a la botella de vino. Entonces ni siquiera escuches los mensajes de voz. Ni ahora, ni en nuestro tiempo. Asentí. Pero 2 horas después, mientras Liam se alejaba para confirmar nuestra reserva para la cena, lo cogí de todos modos. Me dije a mí misma que solo necesitaba escuchar su voz, que quizás, solo quizás, esto era algo diferente. Me puse el teléfono en la oreja. El mensaje se reprodujo. Amelia, ni siquiera sé qué decir a estas alturas. Vi las fotos de la boda en Facebook. Tuve que enterarme del matrimonio de mi propia hija por Linda Jacobs. De todas las personas. ¿De verdad no creíste que merecíamos estar allí? ¿Qué clase de hija hace eso? ¿Sabes lo humillados que nos sentimos tu padre y yo? Parpadeé, aturdida. No lo siento, nos lo perdimos. No, te veías hermosa. No lamentamos no haber estado allí. Humillados. Esa fue su conclusión. El siguiente mensaje comenzó antes de que pudiera reaccionar. Espero que seas feliz, Amelia. Espero que te sientas orgullosa de ti misma por cortar lazos con tu familia. Estábamos tratando de darte espacio y dejarte crecer, y así es como nos lo pagas, excluyéndonos como si nunca hubiéramos importado. Se me apretó el pecho. Siempre era la misma lógica retorcida, ellos me herían, pero de alguna manera yo era la culpable por reaccionar a ello. Liam regresó justo cuando me levanté de la mesa y caminé por las escaleras hacia el borde del viñedo.
El sol comenzaba a ponerse, bañando todo el valle en un resplandor dorado y brumoso. Sostuve el teléfono con fuerza, y por primera vez en meses, le devolví la llamada. Ella contestó al instante. Amelia, dije, me has llamado 12 veces. 12 mensajes de voz, todos sobre tus sentimientos, ninguno sobre los míos. Ella exhaló bruscamente. Necesitaba entender por qué haces algo tan cruel. No viniste a mi graduación. Esa fue de Kathleen. Gastaste el dinero que la abuela me dejó. Me mentiste sobre eso. Silencio. Le compraste un coche a Kathleen con mi matrícula y luego me hiciste sentir culpable por mencionarlo. Me hiciste sentir como la egoísta. No creo que esto sea justo. Justo, me reí amargamente. ¿Quieres hablar de justicia ahora? No entiendes lo que es. No, no lo entiendo. No entiendo lo que es elegir a un hijo sobre otro y aún así esperar una tarjeta de agradecimiento. Ella se quedó callada. Podía oír el sonido de su respiración a través del altavoz. Ya no voy a hacer esto contigo, dije, más suave ahora. No estoy enojada, simplemente he terminado. No voy a cargar con la culpa. No cuando fue tu ausencia lo que hizo espacio para que mi vida floreciera. Así que eso es todo, preguntó. Y por primera vez, su voz tembló. ¿Simplemente nos estás borrando? No, dije. No te estoy borrando. Simplemente no te estoy invitando a ocupar un espacio que nunca te ganaste. Y luego terminé la llamada. Me quedé allí unos segundos más, la luz dorada envolviéndome, y finalmente exhalé. Liam apareció a mi lado, su expresión tranquila pero comprensiva. Incluso quiero preguntar, dijo. Negué con la cabeza. Se acabó. Me tomó de la mano. Entonces vamos a buscar un pastel de chocolate y nunca más hablemos de esa mujer. Sonreí. Y así, nos volvimos hacia la terraza, el sol poniéndose detrás de nosotros, el aire cálido con el aroma de uvas trituradas y eucalipto. Mi teléfono no volvió a sonar esa noche, y no me importó si alguna vez lo hacía. Regresar a Atlanta se sintió como aterrizar en una versión completamente diferente de mi vida. Habíamos dejado atrás los viñedos en silencio, devuelto el coche de alquiler, desempacado los regalos y regresado al zumbido de la vida real. Pero esta vez, no era la misma vida que había dejado antes de nuestra boda. Esta vez, estaba entrando en algo propio. El padre de Liam, Dennis, era dueño de una firma de inversión inmobiliaria que había construido su reputación sobre una estrategia discreta y resultados a largo plazo. Antes de la boda, me había invitado a considerar unirme a la firma. No porque te casaste con mi hijo, había aclarado una mañana durante el desayuno, sino porque he visto cómo piensas. Necesito eso. Comencé 2 semanas después de regresar de Napa. En mi primer día, usé una blusa azul marino y pantalones anchos. Profesional, impecable, un poco esperanzada. Liam me preparó el almuerzo como un padre que envía a su hijo a la escuela por primera vez, completo con una nota adhesiva que decía, ve y muéstrales quién eres. Desde el momento en que entré en la oficina, sentí que finalmente había cruzado una puerta que me había estado esperando todo el tiempo. El equipo era brillante, el trabajo exigente, y me encontré prosperando bajo presión de una manera que incluso a mí me sorprendió. Después de años de equilibrar trabajos y estudios, de arreglármelas y de demostrar mi valía a personas que nunca me vieron de verdad, esto se sentía diferente. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. 3 meses después, ya había liderado 2 presentaciones a clientes y cerrado un acuerdo de desarrollo que ni siquiera Dennis había anticipado. Había analizado un resquicio legal de zonificación que le ahorró a la empresa casi $90.000 en costos proyectados. Y la gente se dio cuenta. Durante un brunch de equipo en una elegante cafetería en la azotea de Midtown, Dennis levantó su mimosa y dijo, permítanme ser claro, esta mujer de aquí, más inteligente que la mitad de la junta. Toda la mesa rió. Algunas cabezas se giraron en mi dirección con sonrisas de asombro. Liam, sentado a mi lado con una camisa gris suave con botones, se inclinó y dijo en voz baja, se refería a todos ellos. Solo estás siendo diplomático. Sonreí, pero esta vez no miré hacia abajo ni lo descarté. Dejé que el cumplido calara porque era cierto.
Era brillante, y por una vez, no me disculpaba por ello. Más tarde esa tarde, de vuelta en la oficina, uno de los socios principales me dio una palmada en el hombro y dijo, ¿tienes algo? La mayoría de la gente de tu edad duda antes de hablar en las reuniones. Tú conoces tus números. Hablas con convicción. Vas a llegar lejos, Amelia. Se sintió bien. No de la manera fugaz y de Instagram, sino en ese sentido profundo y celular de estar en el lugar correcto en el momento adecuado como la persona correcta. Esa noche, Liam me encontró en la cocina mientras me quitaba los tacones y buscaba un vaso de agua. ¿Cómo estuvo tu brunch? Preguntó casualmente, abriendo ya el refrigerador. Sonreí. Creo que tu papá quiere clonarme. Él se giró con una ceja levantada. Yo lo apoyaría. Le lancé una toalla, riendo. En serio, sin embargo, nunca antes me había sentido así en un lugar de trabajo. Como si no tuviera que encogerme para que los demás se sintieran cómodos. Liam me entregó un refresco en lugar de agua, sabiendo que me gustaba el burbujeo. Eso es porque nadie allí se beneficia de mantenerte pequeña. Asentí lentamente. Sí, y quizás por primera vez, no tengo miedo de ser grande. Nos sentamos en el sofá esa noche viendo un documental con la mitad de nuestra atención mientras yo leía archivos de propiedades en mi computadora portátil y él dibujaba para su próximo proyecto de arquitectura. Era tranquilo, el tipo de tranquilidad que crea espacio para el crecimiento. Y recuerdo haber pensado, así se siente la estabilidad. No esperar a que alguien quite la alfombra. No prepararse para la decepción. Simplemente construir todos los días, un ladrillo a la vez. Y por primera vez en mi vida adulta, la estructura bajo mis pies no se sentía prestada. Se sentía ganada. Fue la vista lo que nos vendió, ventanas de suelo a techo que enmarcaban el horizonte de Atlanta como arte. Por la noche, la ciudad se iluminaba en dorados y plateados suaves, como si susurrara secretos solo para nosotros. Desde nuestro balcón, podíamos ver Piedmont Park al este, y en las mañanas despejadas, incluso vislumbrar aviones despegando de Hartsfield en la distancia. Firmamos los documentos de cierre en una elegante oficina con paredes de cristal, nuestras manos prácticamente temblaban de emoción. El ático era nuestro. 990.000 pagados a través de una combinación de nuestros ahorros, los primeros retornos de inversión de Liam, y mi contribución más orgullosa, mi salario en rápido crecimiento como gerente de activos en Green Holdings. No había necesitado una balista. No había necesitado un rescate. Había construido esta vida ladrillo a ladrillo, documento a documento, hora tras hora agotadora. El día de la mudanza, estaba descalza en el centro de la cocina de concepto abierto, girando lentamente con los brazos extendidos, simplemente absorbiéndolo todo, las encimeras de cuarzo, la nevera para vinos. La forma en que el eco de mi risa rebotaba en los suelos de mármol y ya no se sentía vacío. Liam entró con 2 copas de champán. Por nuestro castillo en el cielo, dijo. Brindamos con servilletas de papel porque aún no habíamos desempacado las de verdad. Esa noche, publicamos una foto en Instagram, yo apoyada en el balcón de cristal, las luces de la ciudad parpadeando detrás de mí como estrellas. Leyenda, construido con perseverancia. Los comentarios llegaron rápido. Lianna, más vale que organices una fiesta en la azotea lo antes posible. Esto es impresionante. Profesor Giles, te has ganado cada centímetro de esa vista. Amelia, orgulloso de ti. Jessica de Green Holdings, ni siquiera sorprendida, solo impresionada. Cheryl, bienvenida a casa, dulce niña. Y luego, horas más tarde, mientras me cepillaba los dientes y revisaba el último lote de notificaciones, lo vi. Un comentario de mi madre, cariña, necesitamos hablar. Te estamos esperando. Sin puntuación, sin emojis, solo ese tono extraño y distante que siempre usaba cuando quería sonar cálida pero no podía comprometerse del todo. Lo miré durante más tiempo del que pretendía. Te estamos esperando. ¿Quiénes somos, nosotros? ¿Estaba intentando incluir a mi padre, a Kathleen? ¿O estaba implicando algo más, como que el tiempo se había detenido para ellos y yo era la que se había desviado, perdida y atrasada para un regreso? Liam entró detrás de mí, ya en pantalones de chándal, secándose el pelo con una toalla. Captó la expresión de mi cara.
¿Qué pasa? Giré el teléfono para que lo viera. Lo leyó una vez, parpadeó y luego frunció el ceño. ¿Vas a responder? Negué con la cabeza lentamente. Todavía no. Sinceramente, no sabía qué diría aunque quisiera. Mi antiguo yo habría respondido de inmediato, desesperada por decodificar el subtexto, por encontrar la súplica oculta o el posible chantaje emocional. Pero la mujer que se cepillaba los dientes en un baño de ático, su baño, no era la misma chica que estaba en ese escenario de graduación, buscando caras que nunca aparecieron. No creo que ellos esperaran que yo fuera feliz sin ellos, dije finalmente. Liam se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándome en el espejo. Les asusta que hayas demostrado que nunca fueron esenciales. Asentí, enjuagándome la boca. ¿Y ahora quieren volver? Por supuesto que sí. La vista es mejor desde aquí, sonreí, incluso mientras el dolor en mi pecho se agitaba. Porque no importa cuán alto llegues, la parte de ti que una vez rogó por ser amada no desaparece fácilmente. Simplemente se calma, espera a ver qué harás a continuación. Nos metimos en la cama poco después, la ciudad brillaba suavemente a través de nuestras ventanas. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro comentario, esta vez debajo de la publicación de Liam, una foto de los dos brindando en el balcón, vuelve a casa pronto. Las cosas son complicadas. Apagué la pantalla. Tenía un hogar, y no era con ellos. No había planeado ir, pero algo en ese comentario, las cosas son complicadas, me irritaba. No podía ignorarlo. Me dije a mí misma que no era culpa, pero lo sabía mejor. Una parte de mí todavía necesitaba saber qué querían esta vez, así que accedí a reunirme. Una tarde, una hora en la casa que una vez llamé hogar. Liam no discutió. Simplemente me besó la frente y dijo, pon un temporizador. Su fe en mí estabilizó algo en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba tambaleándose. Fue extraño entrar en el viejo camino de entrada. La hierba estaba crecida. El coche de Kathleen no estaba, y la luz del porche delantero parpadeaba como si no pudiera decidirse. Llamé a la puerta, aunque todavía tenía una llave escondida en un cajón en algún lugar. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa practicada, como si no hubiéramos pasado un año sin hablar. Ahí está mi niña, dijo ligeramente, haciéndome pasar como si no me hubiera perdido ninguna cena dominical. La sala de estar no había cambiado, el mismo sofá con los cojines descoloridos por el sol, las fotos enmarcadas de las competiciones de animadoras de Kathleen todavía ocupaban la mayor parte de la repisa, una sola foto de graduación polvorienta mía metida en la esquina. Medio oscurecida por un ángel de cerámica. Mi padre ya estaba sentado, con una pila de papeles en su regazo, las gafas apoyadas en la parte baja de la nariz. Amelia, gracias por venir, dijo. Una hora, respondí, sentándome con cautela en el borde del sofá de 2 plazas. Mamá trajo té que no pedí y se sentó frente a mí. No te haremos perder el tiempo, cariño. Papá se aclaró la garganta y levantó uno de los papeles. Hemos tenido un año difícil. Problemas de salud. La presión arterial de tu madre, mi espalda. Ambos estamos viendo especialistas, y las facturas se están acumulando, añadió ella, con los ojos dirigiéndose a los míos. El seguro apenas cubre nada estos días. Esperé. Papá se cruzó de manos. No vinimos a hacerte sentir culpable. Solo esperábamos que quizás consideraras ayudar un poco, solo para superar el mal momento. ¿Por qué ahora?, pregunté con calma. Después de la boda, después de todo. Papá se inclinó hacia adelante. Porque estás en posición de ayudar, y somos tus padres. Se me apretó la garganta, pero no lo demostré. Ustedes no estaban en posición de ayudarme, pero encontraron la manera de ayudar a Kathleen repetidamente. Eso no es justo, dijo mamá rápidamente. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Tú tenías un fondo universitario de la abuela, respondí, con voz baja y firme. Lo usaste en el coche de Kathleen, la matrícula de Kathleen, su viaje de aniversario a San Agustín. No hiciste lo mejor que pudiste, tomaste una decisión. Un músculo de la mandíbula de mi padre se contrajo. Ahora tienes un ático. Estás casada. Tienes éxito.
No te estamos pidiendo la mitad de tu cuenta bancaria. No, dije, sentándome más erguida. Solo me están pidiendo que parche un agujero que hicieron hace años, y todavía no lo están asumiendo. Estás siendo cruel, gimió mamá. No te criamos para ser tan fría. Sentí mis manos temblar en mi regazo. Las apreté en puños. Fui criada para poner a los demás primero, para callar, para aceptar migajas y llamarlo amor. Ninguno de ellos habló. Me gané mi vida, continué, sin un centavo de ninguno de ustedes. Ahora quieren que me sienta mal por tenerla. La voz de papá se quebró. Nos estamos ahogando, Amelia. Y yo me estaba ahogando a los 20, trabajando de noche y saltándome comidas porque ustedes dijeron que Kathleen necesitaba más que yo. Mamá abrió la boca, pero levanté una mano. Mentiste. Manipulaste. Y ahora lo están haciendo de nuevo. Por primera vez, mi padre apartó la mirada. Me puse de pie. Espero que lo resuelvan, dije, recogiendo mi bolso. Pero yo no lo arreglaré. Me enseñaron a sobrevivir sin ustedes. Esa lección se me quedó grabada. Amelia. Mi madre extendió la mano, pero yo retrocedí. No, dije. Esta vez no. Salí de esa casa con la espalda recta y el corazón astillado. Porque incluso cuando esperas lo peor, una pequeña parte de ti todavía espera que te demuestren lo contrario. Los míos nunca lo hicieron. De vuelta en el tranquilo silencio de la cocina de nuestro ático, me quedé de pie junto al mostrador, todavía con la misma blusa de la visita. Ni siquiera me había quitado los tacones. Mi voz era plana cuando le conté todo a Liam, cada línea que mis padres habían ensayado, cada pausa cargada de culpa, cada acusación temblorosa disfrazada de necesidad. Él escuchó en silencio, su rostro ilegible, vertiendo agua caliente sobre una bolsita de té en mi taza de cerámica favorita, Earl Grey, 2 azúcares, sin leche. El aroma por sí solo hizo que mi pecho doliera un poco menos. No grité, murmuré. No dejé que me provocaran. Simplemente me fui. Él puso el té delante de mí y se apoyó en la isla de mármol, con los brazos cruzados. Bien. Parecían extraños, Liam. Como 2 personas que ya no podía reconocer. Quizás porque nunca fueron quienes creíste. Di un sorbo. El té me quemó la lengua, pero no me inmuté. Necesitaba la quemadura. Necesitaba sentir algo además del eco tranquilo y hueco en mis costillas. Seguían diciendo que se estaban ahogando, dije. Pero no sabía si era por su salud o solo por las consecuencias. ¿Importa?, preguntó Liam suavemente. De cualquier manera, te están pidiendo que pagues una factura que ellos crearon. Miré fijamente la taza. Siento que me están poniendo a prueba. Él rodeó el mostrador y me abrazó por detrás. Ya pasaste la prueba. Por primera vez desde la visita, exhalé completamente, dejé que mi cuerpo se apoyara en el suyo, dejé que alguien más me sostuviera, y durante 2 días enteros, todo volvió a estar tranquilo. Volví al trabajo, me reuní con clientes, revisé una propiedad en Brookhaven y redacté una propuesta que Dennis dijo que era casi perfecta. Cenamos juntos, vimos un thriller al que apenas prestamos atención, reímos sin motivo y luego de todo. Casi me convencí de que ese sería el final, hasta que llegó el sobre. Era grueso y formal, y fue entregado en mano por un mensajero que me pidió que firmara por él. Apenas había cerrado la puerta cuando lo abrí, mis ojos escaneando rápidamente, luego más lento, luego de nuevo. Para cuando llegué a la última página, mis manos temblaban. Me están demandando, dije en voz alta, las palabras tan absurdas que apenas podía procesarlas. Liam. Él levantó la vista de la mesa del comedor donde había estado dibujando planos de elevación. ¿Qué? Extendí los papeles. Presentaron una solicitud de apoyo financiero. Él tomó los documentos, hojeándolos lentamente, con el rostro ilegible. Esto es una locura, susurré, paseando por el suelo de madera. Están afirmando que los abandoné, que estoy legalmente obligada a ayudar, que me he beneficiado de sus sacrificios. Me reí, seca y sin humor. ¿Sacrificios como gastar mi fondo universitario en bolsos de diseñador, fines de semana de spa? Liam dejó los papeles y con calma cogió su teléfono.
¿Qué estás haciendo? Él se desplazó por los contactos. Llamando al equipo legal de la familia. Parpadeé. ¿Tienes un equipo legal familiar? Él me miró como si la respuesta fuera obvia. Papá los tiene contratados. Contratos inmobiliarios, asuntos familiares. Él confía en ellos. ¿Y crees que esto califica como un asunto familiar? Él levantó la vista, con expresión serena. Están tratando de sacarte dinero con una citación judicial, Amelia. Yo diría que eso es la definición de un asunto familiar. No sabía si reír o gritar. Tampoco hice ninguna de las dos cosas. Simplemente me quedé allí en nuestra cocina, descalza sobre el fresco suelo de baldosas, la ciudad centelleando detrás del cristal como si no le importara lo que mis padres estaban haciendo, y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Luego asentí una vez. Vale, dije. Estemos listos. Liam me besó la sien y habló por teléfono mientras la línea conectaba. Sí, soy Liam Green. Necesitamos asesoramiento para mi esposa. Sus padres acaban de presentar una demanda. No había pánico en su voz. Ni dudar. Y por primera vez en días, sentí que algo afilado volvía a mi pecho, no miedo, sino claridad. Querían arrastrarme de vuelta a esa vieja versión de mí misma, la hija agradecida, la cartera silenciosa, la que todavía creía que su amor era algo que había que ganar. Pero ya no era ella. Querían una guerra legal. Estaban a punto de conocer a alguien que ya había sobrevivido a cosas peores. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. Me senté rígidamente en la primera fila, traje azul marino planchado, cabello recogido, tacones apenas tocando el suelo. Había elegido mi atuendo con cuidado, nada llamativo, nada suave, simplemente sólido, intencional, el tipo de cosas que una mujer usa cuando sabe que será subestimada. Los bancos detrás de nosotros estaban llenos de espectadores silenciosos y abogados murmurando. Capté el destello de un teléfono que se guardaba. El condado de Fulton tenía la costumbre de atraer miradas, especialmente cuando el drama familiar y el dinero estaban involucrados. Mis padres se sentaron al otro lado del pasillo. Mi madre vestía de rosa pálido, como si asistiera a un brunch de caridad. Mi padre no dejaba de secarse la frente con un pañuelo monogramado. Ninguno de los dos me miró. Su abogado, un hombre de cabello gris con una voz como la de alguien acostumbrado a ser el más ruidoso en una sala de juntas, se puso de pie ante el juez y gesticuló hacia mí con el aire de alguien que pronuncia una gran verdad moral. Su señoría, no pedimos mucho. Pedimos lo justo. Nuestros clientes se sacrificaron por la educación de su hija, la apoyaron durante sus años de formación, y ahora, al enfrentar graves dificultades de salud y financieras, ella se niega a ayudarlos. Eso es, en esencia, abandono. No me inmuté, pero mi estómago se retorció. Abandono. Sonaba casi poético si se ignoraban los años de negligencia que llevaron a este mismo momento. Mi abogada, una mujer de voz suave llamada Rosalind, se levantó con tranquila precisión. Su señoría, hemos presentado documentación que demuestra que los demandantes accedieron y vaciaron un fondo de ahorro universitario dejado por la difunta abuela de la demandada. Estos fondos, claramente establecidos en el testamento para ser utilizados exclusivamente para la educación de la demandada, fueron en cambio gastados en artículos discrecionales. Ella hizo clic en el control remoto que tenía en la mano y apareció una foto en la pantalla del tribunal, un recibo, un paquete de spa de $3.250, Chateau Alon, etiquetado como, escapada de aniversario 2019 minutos. Siguió otra foto, registros bancarios, retiros, compras de bolsos, el pago inicial del coche de Kathleen. Y esto es solo una parte, continuó Rosalind con calma. También tenemos correos electrónicos en los que los demandantes se refieren a la demandada como autosuficiente y menos necesitada, en comparación con su hermana, a quien describen como merecedora de un poco de ayuda extra. Observé cómo el juez fruncía el ceño. Rosalind se giró ligeramente. La narrativa del abandono se desmorona cuando se la ve frente a un patrón de manipulación emocional y financiera. Mi cliente no abandonó a sus padres. Estableció un límite después de años de ser tratada como menos. Entonces fue mi turno de hablar. Tomé el estrado,
la madera fría bajo mis manos mientras las apretaba con fuerza. Ellos tomaron sus decisiones, dije, con voz firme. Yo tomé las mías. Miré al otro lado de la sala, no al juez, no a Rosalind, sino directamente a mis padres. No se pueden pasar años ignorando a un hijo, eligiendo a otro por encima de él, tomando lo que era suyo, y luego actuar sorprendidos cuando finalmente se va. La sala estaba en silencio, y por una vez, no se sentía fría en absoluto. El mazo del juez golpeó con finalidad, agudo, limpio, innegable. Basado en la evidencia presentada, el tribunal falla a favor de la demandada, Amelia Green. Se ordena a los demandantes que reembolsen $27.800 del fondo universitario malversado y cubran la totalidad de los costos legales de la demandada. No respiré durante 5 segundos completos. La mano de Rosalind encontró la mía brevemente debajo de la mesa, firme y cálida. Al otro lado del pasillo, mi madre jadeó, solo una vez, como si le hubieran quitado el aliento del pecho. Mi padre se desplomó en su silla, los labios tan apretados que se pusieron blancos. La sala se llenó de susurros, pero ninguno me tocó. Había terminado. Fuera del juzgado, la luz del sol inundó los escalones de piedra. No me di cuenta de lo fuerte que había estado sosteniendo la mano de Liam hasta que susurró, «Lo hiciste». Y sentí que mis dedos se relajaban. Nos quedamos en el pasillo mientras la gente pasaba. Mis padres no salieron al principio. Pensé que quizás se irían en silencio, pero unos minutos después, la puerta se abrió con un crujido. Mi madre estaba allí, temblando, con los ojos enrojecidos. Se acercó a mí lentamente, insegura. Estábamos equivocados, dijo, con voz quebrada. Yo. No lo vi. No quise. No respondí. No me moví. Kathleen salió detrás de ella, vestida de gris suave. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Lo veo ahora, dijo, con la voz apenas un susurro. Siento haber estado ciega. Asentí una vez. Eso fue todo lo que tuve para dar. Luego me giré hacia Liam y juntos, de la mano, salimos al sol. Era una tranquila tarde de jueves cuando Kathleen llamó al portero del ático. El portero había llamado primero. La señora Kathleen Harwood dice que la esperan. Su voz era educada pero insegura, probablemente porque nunca la había incluido en la lista. Dudé, mirando el horizonte, antes de finalmente responder, que suba. El viaje en ascensor debió de parecerle largo. Me la imaginé de pie allí, apretando su bolso, ensayando cualquier versión de sí misma que creía que yo podría aceptar. Cuando las puertas se abrieron, salió lentamente, sus tacones apenas hacían ruido contra el suelo de madera oscura. Se veía diferente, menos pulcra de lo habitual. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza suelta, el maquillaje más suave. Llevaba jeans y un cardigan azul marino, simple, discreto, casi desconocido. Hola, dijo en voz baja. Hola. Nos quedamos allí en la sala de estar un momento demasiado largo. El silencio entre hermanas podía alargarse para siempre cuando había sido alimentado durante años. Finalmente, señalé la zona de asientos cerca del balcón. ¿Quieres café? Ella asintió. Sí, claro, si no es mucha molestia. Traje 2 tazas, café solo, sin azúcar, como solía gustarle, y nos sentamos en extremos opuestos del sofá. La ciudad se extendía detrás de nosotros, interminable y tranquila. Kathleen giró la taza entre sus manos antes de hablar. Ellos controlaban todo, dijo, con voz baja. Como te veíamos, lo que nos decían. Ni siquiera supe lo del fondo universitario hasta la semana pasada. No dije nada, dejándola hablar. Me hicieron sentir que siempre estabas enojada, que eras difícil, pero ahora miro hacia atrás y me pregunto cuánto de eso fue solo que intentaba ser escuchada. Se me apretó el pecho, pero no lo demostré. No estoy aquí para defenderlos, añadió rápidamente. Simplemente. Quiero ser mejor de lo que fui. Y quizás sea demasiado tarde, pero si hay alguna posibilidad, me gustaría empezar de nuevo. Sus ojos se encontraron con los míos, inseguros, pero sinceros. Apreté un poco más mi café. No te odio, dije después de un momento.
Pero no estoy lista para fingir que el pasado no sucedió. Sé que ahora no estoy construyendo puentes para nadie más que para mí. Eso te incluye a ti. Entiendo. La estudié por un largo momento, luego exhalé. Pero si vamos a intentarlo, realmente intentarlo, entonces tiene que ser bajo mis condiciones, sin pretensiones, sin reescrituras, solo la verdad. Kathleen asintió, con los ojos vidriosos. ¿Eso es más que justo? Volvió a coger su taza y por primera vez en años, no sentí que fuera una extraña sentada en mi sofá. Simplemente alguien que lo intentaba. Hablamos durante más de una hora. No todo se resolvió. Algunas cosas quizás nunca lo hagan, pero cuando se levantó para irse, se detuvo en el umbral. Solía envidiarte, dijo. Incluso cuando tenía todo, porque tú tenías algo que yo no. Incliné la cabeza. ¿Qué es eso? Luego se fue, y me quedé allí mirando la puerta cerrarse, preguntándome qué significaba que la persona que una vez se benefició de mi silencio ahora quisiera oírme hablar. 2 años después, el horizonte se veía diferente desde la terraza de la azotea de la nueva oficina de nuestra firma en el centro. No era solo el edificio, elegante, moderno, con ventanales de suelo a techo y una pared verde en el vestíbulo. Era la sensación, el conocimiento de que había ayudado a construir esto ladrillo por decisión, momento a momento. El Brunch de Mujeres en Tecnología fue mi idea. No es solo otro evento de networking, le dije al equipo. Hagámoslo sobre la narración de historias, la propiedad, la creación de espacios. Decenas de mujeres habían aparecido, directoras ejecutivas, ingenieras, analistas junior. La mesa estaba puesta con tulipanes frescos y servilletas de lino, y un suave zumbido de jazz sonaba bajo el bullicio de la conversación y las risas. Cuando llegó mi turno de hablar, no leí de notas. Me paré frente a todas ellas, micrófono en mano, y dije la verdad. Hubo años en los que creí que tenía que ganarme el amor a través de los logros, comencé, años en los que me dije a mí misma que no necesitaba reconocimiento mientras fuera útil. Las cabezas asintieron lentamente. Pero esto es lo que sé ahora, continué. No le debes silencio a nadie cuando han pasado años tratando de borrarte. Hubo una quietud silenciosa, luego aplausos, largos y completos. El tipo de aplauso que no solo te recompensa, sino que te presencia. Levanté la vista, y al otro lado de la sala, Liam estaba cerca de la mesa del catering, con una taza de café en la mano. Nuestras miradas se encontraron. Él no sonrió mucho, solo lo suficiente. Era la sonrisa de alguien que había visto todas mis versiones y se había quedado. Yo le devolví la sonrisa. Y en ese momento, rodeada de luz, risas y mujeres reclamando espacio como si fuera su derecho de nacimiento, supe que ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y ese fue el final de mi historia. Sigo pensando en lo que dijo Kathleen antes de irse de mi apartamento, que solía envidiarme incluso cuando lo tenía todo. Podría haberse quedado en silencio como antes, pero no lo hizo. ¿Crees que hizo lo correcto al admitirlo, o alguna vez has visto a alguien asumir ese tipo de responsabilidad en tu propia vida? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió un poco, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido.